si la OTAN, como está diciendo, acelera la adhesión de Ucrania. Rusia amenaza a Europa con una mayor confrontación si la OTAN termina por dar el paso que ya ha dicho que da, de acelerar la adhesión de Ucrania. Antonio Alonso, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos el paso dado por la OTAN, tenemos la reacción de Rusia, que se está quedando, como no puede ser otra manera en este momento inicial, en cuál es el planteamiento o cuál es la posición que va a tener, pero ¿cuál es la escalada, Antonio, que podemos tener después de la entrada o de, por lo menos, tener claro Ucrania que va a ser parte de la OTAN? Ha dicho el jefe de defensa de la Duma que será la parte que entre con Polonia, hablando ya del final de la guerra y de una división de Ucrania. Con lo que, ¿cómo es la fotografía después de esta comparecencia de Zelensky y Stoltenberg? Bueno, pues yo he visto un poquito el final de la comparecencia, las dos o tres últimas preguntas. Me ha parecido una comparecencia poco seria, vamos a decirlo así, aparte porque la última pregunta Zelensky ha hecho incluso bromas y tal, luego ha cambiado el rictus y se ha vuelto a ponerse muy serio y a hablar en ucraniano y estas cosas. A mí me parece todo un poco una obra de teatro, una caracterización, pero me parece poco creíble, ¿vale? Entonces, cuando ahora los miembros de la OTAN le dicen que sí, que vas a entrar dentro de la OTAN, pero no le han puesto un calendario claro delante, pues son promesas que mañana se pueden cumplir o no, dependiendo de cómo sea el final de la guerra. Es decir, es comprometerse, pero como muy a largo plazo y sin pillarse mucho las manos. Es cierto que un proceso de estas características no es automático. Entonces, bueno, pues hoy lo pedimos, mañana lo miramos, evaluamos la situación, luego, pues bueno, esto se tiene que aprobar por todos los países, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo ha sido el caso de Finlandia, cómo ha sido el caso de Suecia, cómo hace justo ahora un año en la cumbre de Madrid, a finales de junio del año pasado, pues se les prometió que iban a entrar y Finlandia sí que ha entrado con dificultades y Suecia de momento, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ha pasado un año y no, el hecho cierto es que todavía no está dentro de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, hay que entender también a la parte rusa cuando recibe por parte de la OTAN este tipo de mensajes de, mira, es que al final sí que vamos a incluir a Ucrania. Y esto al final es un poco la profecía autocumplida, ¿no? Rusia hace 2 años decía, me siento amenazada porque me veo rodeada por la OTAN. Y la OTAN le decía, no, hombre, no tienes de qué preocuparte, porque que te rodeemos no significa que te tengas que sentir amenazada. Como ellos no se fiaron de eso, los rusos, pues obviamente entraron en Ucrania. Y al final se ha cumplido la profecía de la que estaba hablando Rusia. País que entra en la OTAN es país que sirve para contener a Rusia, ¿no? Ese es su objetivo final. Por lo menos en este flanco de la OTAN, porque luego ya sabemos que también la OTAN se quiere expandir más allá del Atlántico Norte, lo cual es, pues bueno, pues es una novedad, vamos a dejarlo ahí, porque se quiere expandir por el Pacífico Norte y por todo el Pacífico, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y lo que se ponga a tiro, ¿no? Entonces, la escalada perfectamente puede ir por ese sentido, puesto que efectivamente, pues bueno, es que Rusia no es cualquier actor internacional, no es cualquier superpotencia. Es decir, que Rusia ha dicho, hasta aquí hemos llegado, no me fío ya más un pelo de Occidente y por lo tanto tenemos acción, reacción, ¿no? Esto es tan sencillo como las leyes de la física, acción, reacción. Una acción de la OTAN conlleva una reacción de Rusia y viceversa. Una reacción de Rusia conlleva una acción de la OTAN. De todas maneras, insisto mucho en que, desde mi punto de vista, cuidado, esta es mi opinión y puedo equivocarme perfectamente, es poco creíble que Ucrania vaya a ser parte de la OTAN. Es muy poco creíble. Si de verdad hubiera voluntad política de incluir a Ucrania dentro de la OTAN, no se habría esperado a un momento posterior, vaya usted a saber cómo va la ofensiva de primavera-verano, a ver en septiembre, a ver cómo van los resultados de todo esto, sino que se le habría admitido ya. No hay voluntad política
no hay unanimidad entre los distintos miembros de la OTAN para admitir a Ucrania. Por eso se le ha dado un premio de consolación, que es, pues bueno, incrementar el presupuesto, incrementar las inversiones, incrementar, digamos, el número de efectivos que van a ser entrenados por países de la OTAN. Con lo cual, pues eso, un premio de consolación. Tiene toda la pinta de ser una escalada, tiene toda la apariencia de ser una escalada, y ya desde ese punto de vista Rusia se ve en la obligación de manifestar que si esto es verdad, pues no os preocupéis porque aquí encontraréis una respuesta. Pero ya digo, tiene toda la pinta de que es un, no voy a decir un farol, pero de que es un premio de consolación y de que es poco creíble que efectivamente al final Ucrania entre dentro de la OTAN. Primero, porque ya no sería una escalada, sino que sería meterse en guerra contra Rusia. Eso para empezar. Y segundo, porque todo esto es muy raro, lógicamente, por las condiciones de la guerra, pero querer meter a un país en guerra, es decir, con los problemas que eso tiene dentro de la OTAN, pues es que tiene poco sentido si nos creemos de verdad que la OTAN es un pacto defensivo, es decir, un pacto disuasorio para evitar que los países miembros de la OTAN sean atacados por un actor exterior, el que sea, por una potencia extranjera, por un enemigo exterior. Si ese país está en guerra, pues ya no es una alianza defensiva, porque ya no es para disuadir de involucrarse en un conflicto con ese país miembro, sino que directamente se podría entender perfectamente como una alianza ofensiva. Es decir, la OTAN aposta, adrede, se ha metido en una guerra contra Rusia porque así lo ha querido, porque así lo han decidido sus miembros. Ya digo, esta premisa es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptar, es decir, es muy difícil de creer, ¿no?, que los miembros de la OTAN vayan a acceder a transformar una alianza defensiva en una alianza militar ofensiva. Es decir, porque esto incluso iría contra los principios de las Naciones Unidas, que promueven desde hace 75 años, un poquito más, promueven todo este tipo de iniciativas, sí, de seguridad, pero, insisto, iniciativas regionales de seguridad, alianzas defensivas, alianzas, digámoslo así, para luchar contra la proliferación de conflictos, todo lo que quieras, pero defensivas siempre, ¿no? Nunca con carácter ofensivo, ¿no?, en ese sentido. Y por lo tanto, esto sería un paso más y al final se cumple, al final se consuma ese paso, que yo ya insisto, no creo que se vaya a dar, pues sería, por supuesto, una escalada. Ya no, la promesa en sí ya es una escalada, porque es una toma de posición frente al conflicto, pero ya digo, no creo que se vaya a materializar esa promesa, porque si se materializara ya no sería una escalada, sino que sería una transformación total del conflicto. Ya no estaríamos hablando abiertamente, no se suele decir, o se dice, pero muy de pasada, pero estaríamos hablando ya de un clarísimo y abierto enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Obviamente, si llegamos a ese escenario, y todos los analistas lo tienen en cuenta, Rusia no estaría sola, lógicamente, sino que se encontraría de su lado a China, porque tiene a China convencida, no de la versión occidental, no de la versión americana del conflicto, sino que tiene a China convencida a Rusia de su versión, de la versión rusa, pues es que necesitamos en su momento hacer esto, precisamente porque nos vimos rodeados por la OTAN. China, de nuevo, volviendo al inicio de la contestación, se siente en la misma tesitura, que está siendo rodeada por la OTAN, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, entonces está siendo circundada por Estados Unidos, y eso pues también tiene sus peligros. Es decir, se han encontrado en que en el mismo escenario, en la misma situación, Rusia y China, y eso les ha hecho compañeros. El único punto así, digamos, de fricción entre Rusia y China, hay algunos, lógicamente, porque no son, digamos,
son independientes, son autónomos y entonces pues cada uno tiene sus propios intereses, pero hay un punto que yo creo que es clave en el que puede saltar podría condicional, saltar por los aires esa buenísima relación entre Rusia y China, y es Asia Central. Dependiendo de cómo vaya desarrollándose la guerra, los chinos insistirán en entrar más a fondo en Asia Central o no. Pero ese sería el único punto de fricción realmente importante entre Rusia y China, porque la guerra de Ucrania al final les ha ido acercando, y si al final Estados Unidos y la OTAN se expanden por el Pacífico, pues efectivamente eso les unirá todavía más, ¿no? Estamos viendo imágenes de Recep Tayyip Erdogan, del primer ministro turco.